Tu conexión matinal junto a ustedes a través de TVR y contarles que ya estamos con nuestra querida abogada Paola Vidal, que nos trae siempre estos esclarecimientos de situaciones legales que muchas veces las vemos en las noticias pero no las entendemos más a fondo. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Bien, Karim, muchas gracias. ¿Y tú? Fíjate que un poco no sé, pero me parece que me dio un bajón con el cambio de temperatura. Pues Tanto yo creo que a todos. insistí que por favor la temperatura bajara, que el calor estaba muy fuerte, y hoy día que fue mi primer día ayer de temperatura un poco más baja, así como... Sí, se empieza a sentir el otoño. Sí, Ese- pero igual estaba bien ya. Estaba Sí, bien. estaba rico, estaba bueno de temperaturas tan altas, así que yo estoy contenta, pero amanecí abrigadita para justamente que no se me... Claro, la ropa se pone más bonita, qué sé yo, en invierno, ¿no? Paola, justamente estamos contigo ahora porque quisiéramos poder entender, desmenuzar, dislucidar exactamente qué significa cuando una ley se aprueba, un proyecto de ley que se convierte en ley. Basémonos exactamente en lo que es la ley Naín Retamal, que acaba de entrar en vigencia, lo entiendo, y la ley 40 horas. Digamos, primero expliquemos en el contexto general, cuándo una ley entra en vigencia. ¿Cuándo ya yo puedo decir, en mi país es así? Es importante decir primero que las leyes pasan por un proceso bien largo y que pueden iniciarse de dos formas, ¿cierto? Por iniciativa o por moción, ¿cierto?, del Congreso, o por, en el fondo, moción o iniciativa del presidente de la República. Sí. Eso es importante saberlo, Sí. ¿cierto? Y las leyes tienen un proceso bien largo, ¿cierto? Que si se inician en la Cámara, por ejemplo, de Diputados, ¿cierto?, será el Senado, ¿cierto?, la comisión revisora, porque es importante, ¿cierto?, que hayan estos controles de que hemos hablado antes, ¿cierto? Entonces, bueno, esta ley va a pasar por distintos procesos y la primera votación va a ser la que hemos escuchado muchas veces. La votación se vota en general la ley, dice. Sí, claro. ¿Qué será eso? Primero es la idea de legislar. La idea de legislar, que es decir, a ver, en un contexto general, esta ley es buena, es necesaria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vale la pena Claro, claro. ¿La legislamos, sí o no? Sí, vale la pena. Bien, pasa en el fondo este primer trámite. Y después, en el fondo, podría pasar a una comisión experta, dependiendo de la naturaleza de la norma. Por ejemplo, esta de 40 horas pasó por varias etapas, ¿cierto? Dentro de ellas por la comisión de expertos de trabajo. Sí. Listo, entonces después vuelve a la comisión, ¿cierto?, revisora, si es que se le hicieron iniciativas, se le hicieron indicaciones, mociones, en fin, y ya una vez que está perfecta y lista se manda al presidente de la República, quien promulga, y después se publica en el Diario Oficial. Perfecto. Una vez publicada en el Diario Oficial, se entiende conocida por todos y empieza a regir desde ese momento, por regla general. O sea, no es, para que la gente lo sepa en su casa, no es la promulgación del presidente la que la echa a correr, es la publicación en el Diario Oficial. Así es. Perfecto. Importante es decir que la regla general es que las leyes empiezan a regir cuando son, ¿cierto?, promulgadas y publicadas, como el caso de la ley Naín Retamal, ¿cierto?, que el 10 de abril fue publicada en el Diario Oficial, la tengo acá, por eso sé la fecha a cabalidad. Empezó desde ese momento a regir, pero falta algo que es bien importante en relación a las leyes, que es un reglamento del que hemos escuchado bastante y que en el fondo lo que hace es aterrizar en lo doméstico a este cuerpo normativo, que es una hipótesis, ¿verdad? A ver, ¿cómo sería? Sí, por ejemplo, la ley Naín Retamal habla de que a Carabineros de Chile, ¿cierto?, se le tiene que capacitar, ¿cierto?, se le tiene que otorgar de nuevos implementos, ¿cierto? Y todo eso tiene que estar acompañado de un presupuesto, ¿cierto? Y tiene que ver cómo se va a capacitar, cuántas veces al año, porque como es una ley, ¿cierto?, va a regir en el futuro, a lo largo del tiempo, y eso tiene que, el reglamento, decir cómo se van a capacitar, cuándo, una vez al año, 2 veces al año, de dónde van a salir los recursos, cuándo se van a renovar, cómo se van a renovar, y así una serie de cosas que son muy importantes de establecer en el fondo en este reglamento. Pero la ley está plenamente vigente, por lo tanto operativa. Ya, a ver, pero cuando tú me dices, por ejemplo, esto de, mira, la ley está plenamente vigente y operativa, pero falta las fórmulas, el cómo. Sí. Ya, el carabinero, por ejemplo, de lo que pasó el otro día en San Antonio, que le disparó y mató al delincuente que lo quiso atropellar, que lo atropelló, no recuerdo cómo es la situación bien. ¿Ese carabinero ya se va a poder juzgar por la ley Naín Retamal? Sí, porque para los tribunales, para los jueces, ¿cierto?, y para el ministerio y todo, está plenamente operativa la norma. Pero ¿cuál es la parte que no está? El reglamento que aterriza esta norma en estas cosas prácticas, como te decía yo.
que va en el fondo a establecer, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa de terceros. No obstante que la ley está redactada en términos bien claros, cuáles son las excepciones, cuáles son los cuerpos normativos que se modifican, porque esta ley Naim Retamal viene a tocar varios cuerpos normativos, dentro de eso el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Cuerpos normativos de las Fuerzas Armadas y de Orden, de Gendarmería también, incluso de bomberos, ¿ya? Porque en el fondo entendemos que quien repele o quien cuida en el fondo custodia son las Fuerzas Armadas y de Orden, pero también hay estas instituciones que son coadyuvantes o colaborativas, son parte del mismo sistema y hay que mirarlo global. Por eso Gendarmería también está incluida, porque evidentemente Gendarmería tiene la custodia, ¿cierto?, de las personas privadas de libertad y también de las personas que están en el fondo con penas sustitutivas. Importante es decir que la ley Naim Retamal señala que las penas sustitutivas no operan para quienes en el fondo cometen delitos en contra, ¿cierto?, de carabineros o cualquier funcionario de las Fuerzas Armadas de Orden y Gendarmería. A ver, explícanos eso. Sí. Bueno, dentro de nuestro procedimiento, en el fondo, procedimiento penal en Chile, ¿cierto? El Código Penal y el Código Procesal Penal establecen en el fondo distintos procedimientos para distintos tipos de delitos. Otras veces hemos hablado que hay en el Código Penal crímenes, simples delitos y faltas, ¿cierto? Y hay un procedimiento que es un procedimiento abreviado, ¿cierto? Y otros que establecen penas sustitutivas para algunos delitos. En este caso, cuando sea el delito, el haber atacado, el haber lesionado o el haber dado muerte a alguno de los funcionarios de las Fuerzas Armadas de Orden, Gendarmería, ya no va a poder optar a una pena sustitutiva. ¿Ya? Y además se agravó la pena porque puede ir de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Lo que hablamos una vez, que son 40 años, ¿cierto?, sin poder acceder a ningún beneficio. 40 años sin acceder. Sí. Y tampoco podrá acceder a la libertad condicional, cosa muy interesante que hemos hablado en otra oportunidad de las comisiones, ¿cierto?, de libertad condicional que sesionan y las comisiones de rebaja de condena, ¿cierto? Bueno, no van a poder aquellos que hayan sido condenados por esta ley Naim Retamal, ¿cierto?, acceder a la libertad condicional. Paola, ¿y esto también le va a permitir al policía, al carabinero, poder defenderse con mayor soltura y disparar? Absolutamente, con mayor soltura en el sentido de... yo disparo cuando corresponde sin el miedo que después me van a juzgar. Sí, porque ahí también viene una novedad en el fondo. Antes, ¿cierto?, inmediatamente se empezaba una investigación, se separaba al funcionario, ¿cierto?, sin remuneración de sus funciones, mientras avanzaba en el fondo el procedimiento administrativo, que es un sumario administrativo, porque son funcionarios también, entonces hay que hacer un sumario administrativo para averiguar internamente qué pasó, pero además en el fondo, ¿cierto?, se veía enfrentado a un juicio, porque había en el fondo herido, lesionado, muerte a una persona. Había que investigar cierto, si no, las necesidades. Ahora, había una presunción ahí, ¿cierto?, que iba como en contra de alguna manera del funcionario en cuestión. Ahora, Paola, no. Porque hace unos días, no recuerdo si fue el fiscal nacional o el ministro de Justicia, dijeron a ese carabinero, y lo dijo así como con un tono de pensándolo, pero que sí, yo creo que sí va a alcanzar a estar juzgado por Naim Retamal. Sí, como fue así su actitud. Bueno, lo dice el ministro de Justicia, ¿cierto? Y si lo dice el fiscal nacional, ¿quién soy yo para ponerlo en duda? Pero digamos, ¿por qué? Porque hay esa actitud de sí va a calzar ahí. Estoy casi seguro. Pero igual fue con una duda. Sí, yo creo que es en relación justamente al reglamento que hablábamos, y que pueden haber algunos matices en el reglamento, ¿cierto? Que básicamente la discusión está centrada en el artículo 7 de la ley Naim Retamal, que es el tema de la legítima defensa propia de tercero, por la que se discutió tanto, y se le tildó de gatillo fácil en algunos casos. Paola, ¿y es posible esta ley Naim Retamal aplicarla en una persona no de fuerzas del orden? Por ejemplo, estás en tu casa, te entran a robar y tú tienes un revólver y estás entrenada y tienes los permisos, ¿tú dispararle al delincuente? Ahí aplica la legítima defensa del Código Penal, que ya está hace muchos años. Sí, que en el fondo es propia de terceros. Yo también puedo usar un arma para repeler, debidamente inscrita y todo lo que sabemos, ¿cierto? Claro. Para defender mi vida y mi integridad y también la de mis hijos, ¿cierto? Mi cónyuge, incluso un tercero extraño, da ciertas circunstancias, digamos. Hemos visto muchas veces, ¿cierto?, estas extensiones ciudadanas
ciudadana, que cuando se pillan en flagrancia a algún delincuente, ¿cierto? Lo detienen la gente mientras llaman a carabineros, pero ahí no está autorizado el uso de armamento, porque en Chile no cualquiera puede portar un arma libremente en la calle, y eso es súper importante que lo sepan. Su revólver, su pistola, ¿cierto? Su arma de defensa tiene que estar en su casa, porque es para defensa personal en su casa. No, si yo justo te hablo claro. de si un delincuente se mete a tu casa. Sí, por supuesto, de todas maneras. Siempre sí es importante señalar que quien tiene un arma en su casa tiene que tenerla debidamente custodiada por si hay niños, ¿cierto? Y tiene que saber usarla, porque si no podría volverse esta arma de defensa en su contra si es que el infractor de ley, ¿cierto?, la sabe usar mejor que su propio dueño. Entonces hay que tener cuidado con esas decisiones. Perfecto. Pero la legítima defensa existe en el Código Penal hace mucho tiempo y opera plenamente. De hecho, lo hemos visto en algunas noticias donde algunos, en el fondo, dueños de almacenes, empresarios que han sido asaltados, ¿cierto?, han repelido, e incluso le han dado muerte a algunos delincuentes y ha aplicado ahí plenamente la legítima defensa. Así es, Paola. Y por otro lado, pasemos un poco a lo que es el tema de las 40 horas. También esta ley acaba de entrar en vigencia. Acaba de ser aprobada. Sí. Y se va a anunciar, me imagino que con publicación y todo, el 1 de mayo, ¿cierto? Para comenzar, digamos, haciendo este match con el Día del Trabajo Internacional y todo lo demás. ¿Cuándo comenzaría a operar? ¿El 2 de mayo? ¿Va a haber gente que el 2 de mayo va a llegar y va a tener que trabajar 1 hora menos en la semana? No es tan así. Yo sé que la idea, ¿cierto?, cuando uno dice 40 horas, va a entrar las leyes, por eso les decía, la regla general es que entren en vigencia al momento de su promulgación, ¿cierto?, y publicación en el Diario Oficial. Esta ley establece hitos. Es una ley que entra en vigencia progresivamente y lo dice ella misma, digamos, y señala que a un año de entrada en vigencia, o sea, el 1 de mayo o 2 de mayo de 2024, recién ahí en el fondo se va a hacer el primer ajuste, que es en el fondo 1 hora menos. Obligatorio. Porque las empresas, lo hemos hablado, ¿cierto?, siempre, incluso antes de cuando estaba solamente la idea de legislar, siempre las empresas pueden tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de sus trabajadores. Perfecto. Y hay muchas empresas que ya funcionan con 40 horas hace mucho tiempo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, a ver, expliquémoslo en una forma un poco más pedagógica. Sí. La ley entraría en vigencia el 1 de mayo de este año, en unas semanas más. Así es. ¿Verdad? Sin embargo, la obligatoriedad de la empresa para que la comience a aplicar, ya usted ya no trabaje las 45 horas, sino que el primer año 44 solamente, porque es progresiva, cada año le van a ir quitando 1 hora a su trabajo. Para que usted trabaje en 44 horas va a tener que esperar 1 año. No es que usted va a llegar de inmediato el 2 de mayo a trabajar y esta va a estar aplicada. Sin embargo, sí puede la empresa comenzar de inmediato a hacerlo si así le parece. Absolutamente. Lo importante, a ver, ¿por qué se aplicó este principio de progresividad de la ley? Es pensando, ¿cierto?, en las pymes. Porque en el fondo para las grandes empresas hacer ciertos ajustes es más fácil, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante? Porque en este caso la remuneración no se toca. Y lo dijimos en una oportunidad anterior, ¿cierto? Se disminuye la jornada, pero el sueldo mínimo, ¿cierto?, o el sueldo que usted está recibiendo hoy día, señora, por las 45, no se toca. Ok. Paola, ahora, ¿esto cómo afectaría de alguna manera, según tu mirada, a los niños del colegio, a las escuelas? ¿Van a tener menos horas porque los profesores también van a cumplir solo 40 y no 45? ¿O no? Ahí hay que esperar un poquito los ajustes en el fondo que va a hacer. Primero hay que esperar, ¿cierto?, su promulgación y publicación en el Diario Oficial. Va a probablemente ir acompañado de un reglamento y importante es que la Dirección del Trabajo va a sacar un dictamen interpretativo de la norma. ¿Cierto? Entonces hay que esperar esos hitos y además dentro del Código del Trabajo, ¿cierto?, hay distintos rubros productivos, como lo hemos visto, que tienen distintas jornadas. Y que estas 40 horas también van a tener que irse ajustando, ¿cierto?, conforme al rubro y cómo funcionan, por ejemplo, en el caso de los turnos rotativos, en el caso, por ejemplo, de la gente de mar, de hoteles y restaurantes, las trabajadoras de casa particular, ¿cierto?, que tienen un tratamiento distinto de repente dentro de la jornada, van a tener que ir progresivamente la norma interpretándose y ajustándose a estos distintos, en el fondo, trabajos que ejercemos todos. Paola, lo que siempre te pregunto, ¿qué sucede si una empresa no la cumple? ¿Dónde me quejo? ¿Cómo me quejo?
Pero sin que me echen. En la dirección del trabajo, señora, usted pone su reclamo o pide una fiscalización. En el fondo yo hablo de reclamo en términos generales, ¿cierto? Pero lo que uno pide en realidad es una fiscalización a la dirección del trabajo, donde uno dice, señora fiscalizadora del trabajo, ¿cierto? Mi empleador no está cumpliendo con la normativa laboral vigente y yo quiero que usted la fiscalice. Y estamos hablando de cualquier tipo de normativa laboral vigente, no las 40 horas solamente. Claro. Cualquier tipo de normativa vigente, y el fiscalizador, como lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿cierto? Va a presentarse en la empresa, ¿cierto? Sin vocear, sin decir, oh, mire, busco al trabajador XX, ¿cierto? Que puso que pidió una fiscalización. No. Va a entrar, va a pedir en el fondo, no sé, la documentación legal, que son los contratos de trabajo, los anexos, ¿cierto? Las cotizaciones previsionales pagadas al día de todos los trabajadores, o aleatoriamente de algunos, ¿cierto? Dentro de los cuales va a estar siempre el trabajador que pidió esta fiscalización. Y no quiero quedarme sin decir que es algo importante que trae esta ley, que yo creo que los papás y mamás de niños menores de 12 años van a estar muy contentos. ¿Por qué? Que es que se puede diferir el horario de entrada. Todos sabemos que la mayoría de Chile... Al trabajo. ¿verdad? Casi todas las empresas entran a las 8:30, ¿cierto? Y todos entramos a las 8:30, taco, a las 7:30. Bueno, esta ley trae esta novedad que es muy bonita, que permite diferir hasta en 2 horas mi ingreso, ¿cierto?, a mi trabajo. Claro. Por supuesto, se va a diferir 2 horas después mi salida, pero voy a poder ir, por ejemplo, a las actividades de mi hijo o mi hija, que son a primera hora en el colegio o en el jardín, ¿cierto? El día de la mamá, del papá, claro, o cualquier actividad que haga, ¿cierto? Y voy a poder ir sin tener que pedir permisos y en fin. Y lo otro maravilloso también que creo que trae esta ley es que mis horas extraordinarias las puedo cambiar por tiempo. A ver. El tiempo yo creo que hoy día es uno de los elementos más valiosos, por lo tanto, yo las puedo pedir en el fondo que me sean pagadas tradicionalmente, ¿cierto? Mis horas extraordinarias en dinero, calculadas, ¿cierto?, conforme a lo establece el Código del Trabajo, o puedo decir, ¿sabe qué? No me las pague. Ya. Quiero compensarlas en tiempo. Para tener más días libres en el fondo, para a lo mejor sumarlo a mis días de vacaciones, y creo que todo aquello que agregue calidad de vida y tiempo para compartir con nuestras familias, ¿cierto? Hay que aplaudirlo. Oye, Paola, y esta ley se ha demorado bastante años, tiene como 6 en discusión. Sin embargo, hay que decir que en esta oportunidad pareciese que estaban alineados. Oficialismo y oposición, ¿verdad? Estaban en bastante concordancia. Ahora, Paola, cuando me dijiste que esto es progresivo y que a partir del 1 de mayo, no del 2023, sino del 2024, hay por obligación, tenía esa empresa que bajar una hora sin bajarte el sueldo. Así es, ¿ya? Muy importante. Luego esto se va a instaurar de una manera en que se va, me imagino, controlar que todas las empresas no trabajen nadie más de 40 horas. Sí, o también hay gente que puede decir, no, pero es que yo llegué al acuerdo con la empresa que voy a trabajar 50. No, porque, la ley del trabajo siempre parte del mínimo, ¿cierto? El mínimo o el máximo, nos movemos en eso. Por ejemplo, en este caso ahora la jornada ordinaria es de un máximo de 45 horas semanales. Todo lo que sea por sobre eso es hora extraordinaria, ¿cierto? Salvo algunos rubros, como decíamos, especiales, que por la naturaleza, ¿cierto?, de la función que desempeñan, es difícil en el fondo a veces ajustar, por eso nacen en estos turnos rotativos en el comercio, ¿cierto? Pero que se compensan en el fondo los descansos cuando yo trabajo sábado y domingo. Nunca hemos hablado de los descansos compensatorios, pero también es una figura interesante del derecho del trabajo. Lo vamos a tomar. Y en el fondo lo importante es que las personas sepan en el fondo que además esta ley le da a los sindicatos la posibilidad de negociar en el fondo por sus asociados, ¿cierto? La posibilidad de hacer jornadas. Es decir, ya saben, nosotros todos vamos a hacer 4x3 la jornada, o sea, vamos a trabajar 4 días y vamos a descansar 3 días, y le da un protagonismo a los sindicatos que lo encuentro bueno, que puedan también ellos a la hora de negociar, tomar en cuenta, negociar estas distintos tipos de jornadas, ¿cierto?, que no van a poder exceder de 40 horas por regla general, ¿cierto?, a pactarlas en el fondo de manera distinta a como lo haría uno individualmente, ¿cierto? Ahora, tenga presente que la jornada, el tope en el fondo son las 40 horas, y yo puedo trabajar en el fondo 4 días, 3 días, claro, ¿cierto? Pero también establece un máximo de 2 horas extraordinarias. ¿Ya? Que se las sumo. O sea, por ejemplo, si se trabaja 8 horas diarias y quiero cumplir en 4 días, podría trabajar 10, pero ya no podría trabajar 11. No, porque esa hora que sigue ya se considera extraordinaria.
Ya. ¿Ya? Trabajé las 10 horas y si yo trabajo 11 horas, ya esa hora se considera extraordinaria. ¿Ya? Y la norma dice que yo puedo trabajar desde esa jornada de 10 horas diarias, ¿cierto? Y 2 hasta horas 2, más. extraordinariamente. O sea, 12 como máximo. horas, claro. Y tendría las 40 horas completas en 3 días. Sí, así es. A ver, espérate, ¿y las horas extraordinarias se consideran parte de esas 40? No, nunca. El sobretiempo siempre en Ya. el fondo va a ir, está la jornada ordinaria, ¿cierto? De tantas horas Ya. diarias y la hora o las horas que exceden de ese tiempo trabajado se consideran siempre extraordinarias y se deben pagar. Ahora, la idea es que se pacten, pero a veces, ¿cierto? El rubro, la dinámica no lo permite y todo tiempo que yo trabaje por sobre la jornada ordinaria, ¿cierto? Es sobre tiempo, horas extraordinarias que se deben pagar. Y ahora se van a poder compensar en tiempo, además, muy buena noticia, como decía yo. Ok. Es una buena ley. Paola, ¿esto afectaría las vacaciones? Se puede sumar a las vacaciones, también no afecta a las vacaciones. 40 horas. Es menos tiempo de trabajo, pero también, por ejemplo, bajarías de no sé cuántos días de vacaciones a un poquito menos porque trabajas menos, no. No, hay principios en el fondo que se consideran como derechos adquiridos y que no se pueden con ocasión de la reducción de la jornada en el fondo tocar, así como no se puede tocar la remuneración, el descanso Ya. tampoco, porque lo que busca el espíritu del legislador, el espíritu de la ley, ¿cierto? Es calidad de vida. Y la calidad de vida en el fondo también está dado por este descanso que yo tengo derecho todos los años, ¿cierto? A tomarme este periodo de descanso continuo, ¿cierto? Que es pagado, donde yo en el fondo dejo de prestar servicios por esos 15 días, ¿cierto? Para descansar. Paola, ¿esto tampoco afecta a las licencias? Tampoco afecta a las licencias. O sea, si el doctor te da 10 días de descanso, son los 10 días normales. No es que hay menos días porque hay menos horas que se trabaja. No. Paola, es verdad, me salí un poco del tema ahora, pero es cierto que cuando tomas una licencia, si es un día de licencia, ¿no te paga nadie? Sí, lamentablemente sí hay... ¿Y desde cuántos días? A menos que yo tenga estos en el fondo seguros colectivos, que son en el fondo seguros complementarios, Ya. funciona de esa manera. Sí. Perfecto. ¿Y desde cuántos días en adelante? 5 días. 4 días, 5 días, perfecto. sí. Ya, pero te protege que no te Pero te saque. protege, sí, efectivamente. O sea, Ya. no, basta, y eso es importante que lo sepan. Hay jurisprudencia tanto de los tribunales, ¿cierto?, como de la Dirección del Trabajo, en que yo puedo justificar mi ausencia no tan solo con una licencia en caso de enfermedad, sino también con un documento extendido, por ejemplo, por un CESFAM, que dice que yo en el fondo comparecí, me atendió el médico tanto y que Ya. yo tengo en el fondo un estado, no sé, por ejemplo, viral, Claro. y que ese día en el fondo yo no fui a trabajar o no voy a ir a trabajar y es justificación válida para presentar al empleador en el fondo y que no lo tome como un día de ausencia sin justificar. Perfecto. No solo la licencia es una justificación válida para el empleador. Ya, perfecto. Pero cuando me imagino que pasan varios días ya requieres licencia. Sí, por supuesto. Si por ese supuesto. doctor que te vio en el CESFAM te dice, pero tiene que acostarse 10 días. No, ahí tendría necesariamente que yo ir a un médico que me otorgue esta licencia, este reposo, ¿cierto? Porque además opera el subsidio, que es importante, porque yo puedo reposar, ¿cierto? Pero si no, ¿quién me paga? Porque en ese caso opera el subsidio, ¿cierto? Y no me paga mi empleador esos 10 días, sino que me los paga el subsidio. Entra, claro. ¿Quién me dé el tema de salud? Así digamos? es, FONASA o la ISAPRE, y ahí entra lo que nosotros hablamos de la previsión social, ¿cierto? Que es más que la jubilación, sino que son todos estos en el fondo subsidios y coberturas, como las licencias maternales y todo ello son subsidios en el fondo que protegen al trabajador en estado, por ejemplo, de carencia o de enfermedad o de necesidad. Perfecto. O excepcional, como en el caso de la maternidad, que es muy bello y no es enfermedad ni nada. ¿Ah? Pero también me cubre la esa maternidad, etapa. sí. Sí, la maternidad es un estado que te requiere bastante atención igual, no es enfermedad ni mucho menos, pero requiere de bastante atención, de bastante cuidado. Oye, Paola, y cuando estamos hablando de estas 40 leyes, saliéndome un poco del tema de 40 leyes en sí, ¿esto lo ves como un triunfo para el gobierno actual? Yo en realidad lo veo como un triunfo para los trabajadores. Por el hecho de que, como decía, ya lleva 6 años en el fondo discutiéndose y va a ver la luz en este gobierno, lo que creo que es un logro, ¿cierto? Porque partió como iniciativa, ¿cierto?, de las diputadas en ese entonces, ahora actual ministra, Camila Vallejo y Carol Cariola, ¿cierto? Ya, sí, claro. Ella partió desde ahí cuando ellas eran diputadas. Entonces, evidentemente creo que quien sale beneficiado con esta norma sin duda somos los trabajadores que estamos afectos, ¿cierto?, a esta jornada ordinaria.
Perfecto. Importante es que lo están discutiendo para ver si aplica al sector público también, porque esta norma, ¿cierto?, modifica el Código del Trabajo, que es el sector privado, pero al sector público no le toca esta norma, porque el sector público se rige por el estatuto administrativo, por lo que se está discutiendo si se va a hacer aplicable o no. Ya, pero ¿eso significaría otra ley o un apéndice de esta? Podría ser una interpretación también, ¿cierto?, de la Dirección del Trabajo en unificación a través de la Corte Suprema por un recurso. Hay maneras en el fondo de interpretar la norma de distintas formas, en el fondo por distintos órganos también. Y también podría ser con una ley, porque también hay leyes aclaratorias, ¿cierto?, que vienen justamente a aclarar puntos que quedaron un poco confusos en la ley anterior. Así, o la complementan también. No la complementan. Oye, ¿y a ti te gustaría que el sector público trabajara solo 40 horas? Sí, creo que sería interesante también crees que es importante, se aplicara. Digamos? Sí. Pero, Paola, ¿se ha comprobado en alguna parte que hay mayor productividad? En los países desarrollados con los que siempre nos comparamos, ¿cierto? Y yo creo que está bien, porque el estándar uno siempre tiene que mirar al mejor, ¿cierto? Sí, para claro, mejorar las condiciones claro. de calidad. Efectivamente trabajan menos horas y producen mucho más. O sea, en legislación comparada se ha visto que la cantidad de horas no es directamente proporcional con la productividad, y que en el fondo trabajar menos horas incentiva justamente a mayor productividad, porque yo tengo en vista, ¿cierto?, el descanso, el compartir con mi familia. Quiero terminar rápido esto para poder salir al campo, a la playa. Claro, o los jóvenes, ¿cierto?, que hoy día son muy viajeros, la generación que le llaman, ¿cierto?, millennial, que les encanta viajar, ¿cierto? Van a tener más espacio también para sus hobbies, para hacer deportes, para la recreación y todo lo que ellos hacen y que les encanta hacer, que es viajar también y hacer distintas. ¿Sientes como que Chile está bien de acuerdo con esta ley, no? Sí, yo siento que es una ley que une, y es importante que cuando uno toma el pulso social, en el fondo, de alguna manera, en la opinión pública, esto provoque alegría, ¿cierto? Provoque una actitud positiva, que siempre es tan importante para levantarse cada día. ¿Y las pymes están bien dispuestas? Yo creo que justamente esta progresividad que trae la ley hace... porque las pymes igual he visto quejas. Sí, por supuesto, porque para ellos significa mantener una remuneración, ¿cierto? Y en algunos casos tener que contratar más personas, ¿cierto? Más personal, más trabajadores, para el caso de los turnos que no cubre, ¿cierto?, por el hecho de disminuir la jornada. Pero creo que esta progresividad de la norma hace que las pymes, ¿cierto?, se puedan ir ajustando progresivamente y de a poco, en el fondo, adaptándose a ello. Ya. Sin que se vean tan afectadas, en el fondo, que es lo que ellas han reclamado. Perfecto. Paola, gracias por haber estado. Gracias a ti, Karim. Tus temas. Que estés bien, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, que estén todos bien. Y ustedes en sus casas sigan junto a nuestra programación. Ya regresamos. No se vayan, no cambien, no hagan nada. Siga aquí.